Bien, como les decía, vamos a ir avanzando capítulo por capítulo y ahora nos toca trabajar con el capítulo 2. Básicamente, nosotros en el capítulo 2 vamos a elaborar el estado del arte, o también conocido como el, a ver, deme un segundito, me está llamando uno de sus compañeros, por favor. Pablito, Pablo, Pasa, Wilfrido. ¿Qué pasó, Wilfrido? Comenta. no nada. Ya, disculpen la interrupción, por favor. Ahora sí vamos a iniciar. Entonces, como les indicaba, el objetivo de la clase de hoy día es que nosotros aprendamos un poco acerca de cómo estructurar, cómo formar el capítulo 2. Entonces, para esto vamos a trabajar exclusivamente con la elaboración del estado del arte o del marco teórico. Sí, bueno, aquí vamos a tener un primer vistazo acerca de lo que nosotros vamos a trabajar. Y dependiendo con esta información, me gustaría, por favor, que Paola, Andrea, Sí, doctor. ya, vamos a analizar un poquito este pequeño cuadro, ¿le parece? Ok. Entonces, bueno, tratemos de identificar brevemente qué es en este caso, el estado del arte. Ok, el estado del arte dice que es una investigación documental que tiene como objetivo recuperar y trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio. Ya, muy bien. Ahora, una cosa que hay que tomar en cuenta. Dependiendo de los diferentes autores, bueno, este cuadro estuvo ya realizado, ¿no es cierto? Pero dígame usted, ¿cree que sea una investigación documental o será una investigación bibliográfica? ¿En qué se diferencia la investigación bibliográfica de la investigación documental? ¿O es lo mismo? No, yo considero a ver, la bibliográfica tiene solamente la parte de libros, considero yo. La documental ya viene con cosas hasta de experiencias, como ayer lo hablábamos de la investigación, que la investigación también se basa en experiencias, en partes experimentales que se habían hecho. Mientras que la bibliográfica, considero yo que la bibliográfica simplemente es los libros que se han escrito, mientras que la documental es más abierta. Puede ser que la bibliográfica está dentro de la documental, pero la documental como que es más general, abarcando todos los artículos científicos que tenemos para investigación y respaldar nuestro trabajo. Muy bien, entonces nosotros en la elaboración de nuestro capítulo para posgrado, ¿con qué tipo de investigación vamos a trabajar? Yo considero trabajar con la documental, porque ya hay investigaciones previas, entonces nosotros debemos basarnos ya en los hechos, en las cosas que han pasado y de ahí partir nuestra investigación. Justo, ¿no es cierto? Porque de todas maneras, un libro lo que a nosotros nos presenta es información, nos presenta definiciones,
nos presenta procedimientos, eso nos presenta un libro. Y en el libro nosotros lo que vamos de cierta manera es a formar nuestro conocimiento, pero en el punto en que nos encontramos en este momento nosotros ya no vamos a formar el conocimiento, sino que nosotros vamos a aportar con conocimiento. Y como vamos a aportar con conocimiento, entonces nosotros tenemos que trabajar con todo tipo de investigación que ya haya realizado prácticas, experimentos, que tenga datos que nos permita a nosotros valernos de esa información para seguir con otra investigación. Bien, ahora, en lo que tiene que ver como objetivo, decía que nos permite recuperar, trascender reflexivamente el conocimiento acumulado sobre un objeto de estudio. ¿A qué se refiere con esto? Como ya tenemos una investigación previa, nosotros podemos o decir o verificar que realmente la información de esa investigación es clara y va a servir. O podemos cambiar ese conocimiento, basarnos en ese conocimiento y decir, no, nos falta esta parte es la que hay que cambiar para cumplir el objetivo deseado. Y eso puede trascender no solamente a mi tema de tesis, que puede ser una institución. Eso pueden tomarlo a varias instituciones y dar resultado, y esa investigación trasciende para varias instituciones y puedan llegar a los objetivos. Ya, muy bien. Y algo importante que dice que nosotros vamos a trabajar sobre un objeto de estudio. Entonces, de esta manera nosotros ya podemos usar esa información sobre algo específico, ¿no es cierto? Entonces, si ese objeto de estudio está relacionado con mi objeto de estudio, nosotros vamos a utilizar esa información y de esta manera vamos a usar esos datos de forma específica. Ya, muy bien. Sí, Gracias, correcto. Paola. Okay. Bien, está por ahí Miguel Ángel. Bueno, Miguel, trabajamos con él luego. Irma, Jimena. Presente, profe. Entonces, ya de cierta manera nosotros vimos que es un estado del arte. ¿Qué nos permite realizar el estado del arte? Conocer hasta qué punto ha sido investigado nuestro tema, nuestro posible tema. Y en base a eso nosotros brindar un nuevo punto de vista. Eso creo yo, profe. No, muy bien, muy bien. Nos permite que a nosotros tengamos mayor conocimiento sobre el objeto de estudio en el cual nos vamos a enfocar, ¿sí? Y de esta forma nosotros vamos a darnos cuenta, bueno, hasta dónde se ha llegado en el tema, qué es lo que han aportado otros autores en el tema. Como les decía yo el día de ayer, dentro del problema, muy bien, nosotros hemos descubierto el problema, tenemos ya el universo de estudio con el cual vamos a trabajar. Luego de eso, vamos a leer, porque de pronto lo que nosotros queremos solucionar ya está solucionado, o no tiene la categoría de científico. Simplemente lo podemos solucionar de una forma en la cual no se necesita una investigación, sino que ya existen procedimientos publicados para que nosotros podamos usar esos pasos o esos procedimientos para que podamos solucionar el problema. Entonces, siempre es importante que nosotros acudamos a ver el estado del arte y de esta manera vamos a tener un conocimiento mucho mayor, ¿sí? Y un conocimiento crítico, un conocimiento que nos permita a nosotros analizar sobre el tema y tomar decisiones. Eso es importante. Y de esta manera, al mismo tiempo, nosotros tenemos un conocimiento mayor. ¿Sí? Muy bien, Sí. Gracias. A Bien, ver, profe. según esto, Alexis Israel, Presente, profe. ya. ¿Qué incluye el marco teórico? Perdón, ¿qué incluye el estado del arte? Bueno, el estado de arte, como decía ahí, es el marco teórico, los antecedentes, las fases en el marco teórico, tenemos que revisar la información que podemos encontrar en la red, como son de artículos científicos y apoyarnos con las investigaciones de autores para poder nosotros formar el marco teórico, para Ya, revisar qué estudios previos se han hecho sobre algunas investigaciones parecidas
o tal vez si es que ya había hecho en algún otro país. Obviamente si es que está hecho en otro país cambia la estructura con nosotros porque no es la misma realidad, pero sí nos podemos apoyar con la información buscando antecedentes y todas esas cosas. Bien, algo que hay que tomar en cuenta es que nosotros hemos dividido nuestra investigación en fases y estas fases nosotros los vamos a conocer como capítulos, ¿no es cierto? Y recordemos que todo tipo de investigación por lo general está dividida de esta manera. Ya nosotros, el momento que acudimos a algún artículo o algún paper, ya podemos darnos cuenta que en la parte inicial tenemos la introducción, bueno, antes de eso tenemos el resumen, de ahí tenemos la introducción, y ya existen ya divididos de forma completamente específica las fases en las cuales nosotros vamos a presentar los resultados de nuestra investigación. Igual lo que tiene que ver con los proyectos de investigación, nosotros también vamos a dividir en lo que tiene que ver con fases. En el capítulo 1, básicamente lo que nosotros hacemos es exponer el problema, justificar y plantear los objetivos. Y en el capítulo 2, el objetivo es que nosotros adoptemos y desarrollemos una perspectiva teórica de nuestra investigación. Ese es el objetivo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a fundamentar teóricamente todos los temas relacionados con nuestra investigación. ¿Sí? De esta manera ya en los capítulos siguientes o en las fases siguientes ya hablemos nosotros de la metodología investigativa que hemos utilizado, hablaremos nosotros de los enfoques, de la modalidad, hablaremos nosotros de las técnicas de recolección de datos, de los instrumentos de recolección de datos, del universo o la población, etcétera. Pero en este capítulo únicamente nosotros vamos a indicar o a presentar la perspectiva teórica sobre nuestro tema. Por lo general, el estado del arte o el marco teórico nosotros lo vamos a formar con base tanto a la variable independiente como a la variable dependiente, ¿sí? Porque se supone de que va a girar absolutamente toda mi investigación en estas dos variables. O bueno, y si tenemos más variables, pero tenemos que nosotros enfocarnos específicamente en todas las variables que hemos planteado. Entonces, miren, ya nosotros sabemos que si de pronto necesitamos obtener un concepto, si nosotros necesitamos obtener una definición o no está claro un tema, si acudimos a un proyecto de investigación, ¿dónde va a estar esa información? Esa información tenemos que acudir directamente al marco teórico o al estado del arte. Ahí vamos a encontrar absolutamente todo lo relacionado con esa información. Entonces, de esta manera vamos a incluir nosotros la información en el marco teórico. Buenos días, profe. Le habla Miriam. Buen día, compañeros. Buenos días, Miriam. Bien. Ahora, por favor, si está por ahí Fabián Rodrigo. Sí, profe, buenos días. Ya. ¿Y cómo se realiza? ¿A través de qué se realiza el estado del arte? El estado del arte se realiza a través de los resultados que se va obteniendo mientras se va adquiriendo la información ya sea de las revistas, de las publicaciones que existen, ir concatenando con nuestro tema de investigación. Ya, muy bien. Recordemos, por favor, que el estado del arte, entre otras cosas, va a servir para que nosotros tengamos un mayor conocimiento sobre el objeto de estudio. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? A que nosotros, si algo de pronto no conocíamos, ahora sí ya vamos a tener completamente claro esos términos, esos conceptos, esas definiciones. Pero al mismo tiempo va a servir para que nosotros presentemos los temas principales a todas las personas que van a leer nuestro proyecto investigativo. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que nosotros debemos tener completamente claro sobre qué términos vamos a trabajar. Eso es lo importante, porque muchas veces ustedes tendrán el estado del arte, de pronto ya tienen una lista de artículos, tienen una lista de libros y dicen voy a escribir el estado del arte. Y lo que hacen simplemente es
por ejemplo, para tesis de pregrado, cogen un libro y van presentando todos los temas que tienen el libro, tengan o no tengan relación con su tema de investigación. Y eso no se trata. Nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que escribir sobre el objeto de estudio, por favor. No hace falta llenar por llenar de términos. Yo me he encontrado con proyectos de investigación en los cuales, con tal de llenar, ponen conceptos de esto, parafrasean esto y de temas que ni siquiera tienen relación. Entonces, tenemos que enfocarnos exactamente en qué vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que realizar una especie de núcleo temático, ¿sí? Para que así nosotros ya de antemano sepamos qué es lo que vamos a buscar. Y eso es lo que ustedes están haciendo durante todo este periodo. Bueno, primero revisamos nosotros una investigación documental donde encontramos varios artículos relacionados con mi tema. Y espero, desde luego, que ustedes hayan seleccionado esos artículos no solamente leyendo el tema, sino leyendo el resumen. Y conforme sigan ustedes leyendo el resumen, ya la mente automáticamente se va dando cuenta acerca de términos, acerca de temas que nosotros podemos incluir en nuestro marco teórico. Recordemos que para la segunda selección de artículos, nosotros ya no solamente leímos el resumen, sino que nosotros ya leímos las conclusiones. Y el momento de seguir leyendo las conclusiones, ya voy teniendo una idea más clara acerca de cómo estructurar mi proyecto de investigación. Ya vamos a ir a la fase 3, en la cual ya tenemos que leer absolutamente todo el paper. Claro que para eso tenemos que hacer otro filtro más, donde de esta forma vamos ya desechando aquellos que no nos sirven y vamos a quedarnos únicamente con los papers con los cuales vamos a trabajar. Eso es el objetivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahora sí vamos entonces a ver de forma más específica el estado del arte, ¿no es cierto? Y como habíamos visto con el estado del arte, nosotros vamos a formar un marco teórico, el marco conceptual. Si por ahí en algún momento necesitamos nosotros, bueno, esto también va a depender del tipo de investigación con el cual nosotros trabajemos, ¿no es cierto? Es el marco histórico. Si es una investigación básica, nosotros también tendríamos que poner el marco legal. Entonces, de esto va a estar compuesto el estado del arte. Les repito, todo dependiendo del tipo de información con la cual nosotros vayamos a trabajar. Si por ahí nosotros necesitamos poner alguna información, algún reglamento, algún artículo de la Constitución o alguna ley específica, tendríamos que trabajar el marco legal. ¿Sí? Imagínense que estamos haciendo un proyecto de investigación de derecho. Entonces, necesariamente tendríamos que utilizar este marco legal. Si nosotros estamos realizando un proyecto de investigación de ciencias sociales, de historia, de geografía, tendríamos que poner el marco histórico. Para nuestro caso tampoco vamos a utilizar. ¿Sí? Y el marco conceptual, cuando nosotros estamos realizando algún tipo de proyecto específico para teoría, yo que sé, en física, en química, utilizaríamos el marco conceptual. Y en nuestro caso vamos a trabajar con el marco teórico. Pero el estado del arte trabaja con estos 4 marcos de referencia. ¿Sí? Indistintamente nosotros tenemos que seleccionar y ver con cuál de ellos trabajar y con cuál de ellos no vamos a trabajar. Básicamente en el estado del arte nosotros vamos a poner los antecedentes de la investigación. Esto nos sirve bastante porque, bueno, fue el punto de partida. Yo cuando les dije que ya tengan el tema, lo primero que aconsejo es lean, ok, para ver si su tema es viable o no es viable, para ver si ya existe información sobre el tema, para ver hasta dónde han llegado en la investigación del tema. Y esa lectura que ustedes realizan cuando recién están tratando de estructurar su tema, a esa investigación se le conoce como antecedentes de la investigación. Y desde luego que nosotros tenemos que presentar estos antecedentes de la investigación. ¿Sí? Porque vamos a decir si ya nuestro tema se ha estudiado o no se ha estudiado, hasta dónde han llegado en el estudio de este tema, qué conclusiones han tenido una vez que han investigado sobre el tema. Y este es el punto de partida para que yo pueda realizar o continuar con mi investigación. A eso se refieren los antecedentes de la investigación. Los antecedentes de la investigación también debemos publicar. ¿Sí? Bien,
Entonces, una vez que nosotros hemos hecho, ya sabemos completamente al 100% el estado en que se encuentra el problema de investigación. Ya podemos de esta manera plantearnos objetivos cumplibles, plantearnos objetivos que los vayamos a poder terminar, finalizar y cumplir cuando terminemos la investigación. ¿Sí? Desde luego, para esto vamos a trabajar con la investigación documental que habíamos hablado y vamos a producir una investigación teórica que va a enriquecer la investigación y evitar repetir investigaciones ya realizadas. Eso es importante. Por eso es lo que nosotros tenemos que leer, por eso es lo que nosotros tenemos que investigar. Bueno, como les decía, el estado del arte también se conoce como antecedentes de la investigación, también se puede conocer como una revisión bibliográfica, ya habíamos hablado sobre el tema, y básicamente es una investigación documental a partir de la cual se recupera el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio. Sí, también habíamos hablado. Y con esto nosotros lo que buscamos es determinar el estado en el que se encuentra un problema de investigación para partir de este punto. Bien, entonces nosotros tenemos que acudir a todo tipo de fuentes, a todo tipo de textos, autores que han trabajado en el tema de investigación. Y para nuestro caso nosotros tenemos que recurrir exclusivamente a trabajos científicos. ¿Sí? Y nosotros vamos a responder a la pregunta en qué momento se encuentra la investigación en relación con el problema a investigar. ¿Cómo se encuentra actualmente mi tema? Yo les decía muchas veces que pueden haber ya estudiado nuestro tema, pero los contextos son muy diferentes. Pero nosotros tenemos que leer bastante. Algo importante que de pronto me olvidé de decirles es que también nosotros tenemos que hacer lo que se conoce como snowballing, si mal no está mal el término, que se refiere a que una vez que nosotros encontramos un artículo que tiene relación con nuestro tema y que aporta mucho, vayamos a la bibliografía y comencemos a leer los temas de esta bibliografía y acudamos a los mismos artículos de esta bibliografía. Porque se supone que si está hablando sobre nuestro tema, el autor también se fundamentó en otros artículos relacionados con el tema. Y muchas veces nosotros no hacemos eso. Y de esta manera hasta como que tenemos menos trabajo, porque si de pronto nosotros encontramos un artículo o dos artículos, yo conversaba con alguno de sus compañeros y me decía, apenas encontré unos 5 o 10 artículos relacionados con mi tema y no hay más. Sí, ok, si ya tenemos esos artículos relacionados con el tema, vamos a la parte inferior del artículo del paper y ahí vamos a ver que existe la bibliografía. Y este autor ya nos va a presentar una gran cantidad de artículos relacionados con el tema. Miren, esto no sé por qué me olvidé de comunicarles y en este momento se me acaba de venir a la cabeza. Sí, disculpen. Entonces, fácil. Se nos terminó los posibles artículos. Acudamos a este mismo artículo que ya tiene relación con nuestro objeto de estudio y vamos a la parte inferior del artículo y nosotros de esta manera vamos a tener todos los artículos en los cuales se fundamentó este autor y ya nos sirven a nosotros también para que vayamos y veamos cuál de esos artículos nos sirve. ¿Sí? Desde luego que para hacer esto nosotros tenemos que dedicar trabajo, no solamente es ver el tema. Nosotros tenemos que leer, tenemos que analizar, ¿sí? Tenemos que seleccionar. Y para formar nuestro marco teórico, nosotros ya no solamente nos quedamos con leer el tema, el resumen y las conclusiones. Ok, ya hemos clasificado y hemos filtrado y hemos dicho, este artículo me va a servir para mi estudio, para mi marco teórico, para mi investigación. Ahora sí lo que tenemos que hacer es ir leyendo todo el artículo. Pero mientras nosotros vamos leyendo, por favor, ya es importante que vayamos extrayendo lo que nosotros vamos a trabajar. Porque de pronto la mente es frágil y digo, esto me va a servir, después lo utilizo y tengan por seguro que después ya se olvidaron en qué artículo estaba esa información.
Entonces, conforme ustedes sigan leyendo, sigan extrayendo esa información. Y extraigan toda la información para que, aunque sea, copien y peguen en un documento. No se pongan en ese momento a parafrasear, no se pongan en ese momento a resumir. Simplemente vayan extrayendo la información. Después, cuando escriban, pueden ponerse a parafrasear. O también, bueno, eso es un consejo nada más, ¿no? Y si alguien de una vez dice, no, de una vez voy a aprovechar el tiempo, va a leer y ya va a sacar su resumen y parafrasear, puede también hacerlo. Pero de igual manera vayamos detallando ya, vayamos formando nuestras referencias en el documento, en el procesador de texto, y hagamos ya la referencia adecuada, porque si nosotros solamente parafraseamos, después no nos acordamos de cuál autor recuperamos esa información. Entonces, este es un proceso sistemático, ¿sí? Este es un proceso al que yo tengo que dedicarme con tiempo. Bueno, ya hablamos también esto en el cuadro nosotros, sí, que sirve para, el estado del arte sirve para enriquecer la investigación, sirve para ampliar el conocimiento sobre el tema, sirve para evitar repeticiones de investigaciones realizadas. Ya todo esto, perdón, ya todo esto habíamos hablado nosotros previamente, ¿sí? De para qué nos va a servir a nosotros el estado del arte. También hablamos algo acerca de este tema, pero ahora sí vamos a hablarlo de forma más específica. Los contenidos del estado del arte son investigaciones realizadas del mismo tema o temas similares. Yo les decía que muchas veces nos vamos a encontrar con nuestro propio tema, pero busquemos el tema en singular o en plural, vamos a ir cambiando con palabras con sinónimos, ¿sí? Cambiemos al inglés, vamos a buscar en inglés, porque muchas veces también hay artículos, hay determinados tipos de revistas, como por ejemplo, hay una revista que es IEEE Latam. Esta revista es de la IEEE, que es una de las bases de datos que presenta revistas de un cuartil sumamente alto, cuartil segundo, primer cuartil, tercer cuartil, y permite que nosotros podamos presentar nuestros artículos en español. Pero nos pide que en el mismo artículo el título vaya en inglés, el abstract vaya en inglés y el contenido del artículo en español. Entonces, miren, si nosotros solamente nos dedicamos a buscar en español, de pronto no vamos a utilizar este tipo de artículos que se presenta en esta base de datos, en estas revistas que son revistas muy buenas, ¿sí? O si nosotros vamos a buscar y vemos que está en inglés y no nos dedicamos a leer el artículo que está en español, desechamos información que podríamos utilizar, información muy importante. Entonces, por favor, también vamos a tomar nuestras palabras. Recordemos que nosotros al inicio formamos una cadena de búsqueda. Vamos a tomar estas palabras de la cadena de búsqueda y los vamos a traducir al inglés. Y vamos a hacer una nueva búsqueda exclusivamente con todas las palabras que nosotros tengamos de nuestro tema en inglés. Y de esa manera vamos a darnos cuenta que pueden haber artículos que solamente tienen el título y el abstract en inglés, pero el contenido del artículo va a estar en español. Profe, Sí. en algunos artículos que yo he buscado de mi tema, sabe salir el abstract sale en inglés y en español también más abajo. Igualmente las conclusiones igual salen en inglés y en español más abajo. Sí, por eso mismo. ¿Y el tema en qué está? ¿En inglés o en español? Claro, mi tema es en inglés. Ya, Mindfulness. ya buscando el tema en inglés, sí. Entonces, miren, con la experiencia del compañero, entonces, no nos limitemos. Como les dije yo, no es que no existan estudios sobre mi tema, es que nosotros estamos realizando una búsqueda no adecuada. Ese es el problema. Si nosotros realizamos una búsqueda adecuada, tratamos de buscar en español, en inglés, vamos a encontrar. Ahora, me encontré con algún trabajo de algún compañero y compañera, no recuerdo bien, que presentaba información en portugués. Miren, en nuestro medio lo que se utiliza bastante más es el español y el inglés. No es tan aceptado el portugués. Pero
Ya en el último caso de que nosotros no encontremos, podríamos también presentar esta información en portugués. Sí, pero tratemos siempre de limitarnos al español y al inglés. Como siempre, tal como ayer me preguntaban sobre si acudimos a libros, yo les dije también si necesitamos un concepto que está en un libro, podemos ponerle. De igual forma, no es una camisa de fuerza. Si por ahí no encontramos y hay información en portugués, pues utilicemos estos artículos. Sí, supongamos de que por alguna circunstancia queremos nosotros investigar sobre, y quiero que ustedes en esto me corrijan, cómo es el capoeira, algo así de el brasileño. Capoeira es. Bueno, Sí, profe, Sí, brasileño. capoeira, doctor. ya, gracias. Entonces, supongamos de que eso como nació de Brasil, vamos a encontrar solamente como artículos de Brasil, no vamos a encontrar ni en español ni en inglés, ¿no es cierto? Entonces ahí necesariamente tendríamos que acudir a este tipo de papers en portugués. Pero doctor, yo por ejemplo encontré unas revistas en portugués y ahí está el traductor. Y en el traductor poniéndole ahí, o sea, en la página sale traducir al español. Y sí sale el artículo en español también, pero traduciendo la página, obviamente. Y hay buenos artículos porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy hablando sobre el perfil profesional de 2 clubes de fútbol y debemos darnos cuenta que Brasil en artículos científicos de lo que avancé a leer están innovando, están en lo último. Y hay cosas, hay artículos muy, muy buenos que sí son referentes a, y si estamos hablando de fútbol en Latinoamérica, Brasil es uno de los mejores representantes de fútbol. Entonces, yo traduje la página en español y sí hay artículos buenos, muy buenos. Ya, entonces, con este antecedente aceptado, entonces trabajemos también con portugués. Bueno, es que claro, nos vamos a encontrar nosotros con todo tipo de artículos, de pronto francés, bueno, no nos vayamos a China, pero sí italiano. Entonces, es del estado del arte. Lo que sí tengan cuidado al momento de la traducción, que muchas veces el translator o el traductor de Google o cualquier tipo de traductor, lo que hace es una traducción textual y cuando hay términos específicos o términos científicos, no los traduce de forma adecuada. Entonces, interpretemos también lo que traduce. Eso es importante. Entonces, aceptado todo tipo de artículos, no hay ningún problema en eso. Y bueno, tomar en cuenta que a nivel de Sudamérica, Chile, Brasil, Argentina, están liderando en lo que tiene que ver con publicaciones científicas. ¿Sí? Son los 3 países que más aportan, son los 3 países que incluso sus universidades están dentro del ranking en las primeras 100 universidades o 200 universidades a nivel mundial en lo que tiene que ver con aportes de investigación. Entonces, Brasil, Chile, Argentina, bienvenidos todos tipos de artículos de ellos. Aunque claro que ellos por lo general también lo que hacen es publicar en revistas de alto impacto a nivel mundial. Profe, Sí. una preguntita, por favor. En el marco teórico, ¿es aconsejable utilizar tesis? Porque yo encontraba algunas de mis investigaciones, encontraba en tesis, pero esas tesis no tienen ni LOI, ni SNN, y entonces no sé, profe, si será aconsejable utilizar tesis, porque en algunas tesis yo encontraba información muy importante para mi tema. Ya, no es aconsejable utilizar tesis. Las tesis nosotros vamos a utilizarlos hasta el antecedente investigativo, los antecedentes. Pero ya para formar el marco teórico en lo que tiene que ver con un nivel de posgrado, no es aconsejable utilizar tesis. Ya, profe, gracias. Entonces, solo usted aconsejaría utilizar solo lo que son papers y libros. Sí, ajá. Nosotros podríamos consultar, como dice aquí, libros, pero libros en poca cantidad, más artículos científicos, papers científicos. Podríamos Y utilizar... tesis doctorales. Perdón. Y tesis doctorales, profe, porque ahí también encontré bastante información muy importante, pero como le digo, no tiene lo que se requiere, ¿no? El DOI y el... Sí, de igual manera las tesis doctorales tampoco tienen un nivel científico alto. De todas maneras son trabajos que realizamos nosotros con la finalidad de obtener un título, una titulación, entonces no llega a un carácter científico.
Al contrario, cuando trabajamos nosotros con paper o artículos, ahí sí tiene un carácter científico. Esa es la pequeña diferencia. Ya, ¿Sí? profe, muchas gracias. Ya, miren, aquí vemos nosotros que lo que tiene que ver con tesis y trabajos de grado está en el nivel de las publicaciones académicas. No está en el nivel científico. Sí vamos a leer acerca de eso porque de todas maneras ya es un trabajo investigativo y nos va a abrir a nosotros mayor conocimiento sobre el tema. Sí, entonces sí podemos consultar en lo que tiene que ver con tesis, trabajos de grado, publicaciones académicas, pero para formar nuestro estado del arte, no es aconsejable. Bien, ahora, ¿qué vamos a tomar en cuenta nosotros el momento que acudamos a estos artículos científicos, el momento que acudamos a leer ya estos papers? Una vez que nosotros ya encontramos y hemos filtrado, y como les decía, vamos a trabajar completamente con estos artículos, ya nos toca leer. Ya no solamente la introducción, perdón, el resumen, las conclusiones, sino leer todo el documento. Y es importante que nosotros ya vayamos tomando en cuenta los métodos y técnicas utilizadas en esa investigación, ¿sí? Las concepciones teóricas usadas en esa investigación y los resultados obtenidos en la investigación. Y eso, si es posible, vamos nosotros subrayando, si es posible, vamos cambiándolos de color. Ahora ya tenemos nosotros varios elementos y utilizamos, por ejemplo, el Adobe Reader para nuestros papers, que por lo general vienen en PDF, nos permite tranquilamente que nosotros vayamos resaltando el texto, ¿sí? O vayamos, como les decía, cortando y pegando o sacando aparte anotaciones, pero tomen en cuenta métodos y técnicas utilizadas, las concepciones teóricas usadas y los resultados obtenidos de esos papers. Esto es importante. Yo les decía que apuntemos, ¿se acuerdan? Tanto la revista como la base de datos. Es con la finalidad de que tengamos organizada la información, ¿sí? Y tratemos nosotros de también dividir y ver cuáles son las investigaciones nacionales y cuáles son las investigaciones internacionales. Es importante que tengamos este tipo de división. Vamos nosotros a resumir metodología, base teórica, resultados, porque ese resumen es lo que nos va a servir para que nosotros formemos nuestro marco teórico. Nosotros vamos a redactar, ¿sí? Y como les decía, ya a nivel de posgrado, de pronto podríamos poner nosotros información textual, pero en un nivel muy bajo. Lo que sí tenemos es que parafrasear, lo que sí tenemos es que resumir. O sea, lo importante es que nosotros mismos redactemos. Ya vamos a ver más luego unos tips para que nosotros mismos realicemos esta redacción. A eso tenemos que dedicarnos. Ya olvidémonos de copiar y pegar, ya olvidémonos nosotros de parafrasear, sino que simplemente cojamos esa información y resumamos. Si es posible, en un mismo párrafo que aparezcan unos 3, 4 autores y decir, este autor dice tal cosa, este autor nos llevó a tal definición, este autor concluyó esto, y es así como nosotros vamos a tratar de redactar nuestro documento. Y por favor, tratemos de redactar de lo general a lo específico. Me refiero a que me he encontrado yo que en revisiones de tesis que comienzan con el primer párrafo y comienzan a hablar en forma, por decirles, general del tema. Y el siguiente tema ya es algo específico. Vamos al siguiente párrafo, otra vez generalizan. No, tenemos que nosotros ir en orden, ¿no es cierto? Hacernos una especie de mapa en el cual nosotros vayamos indicando cómo vamos a hablar o acerca de qué vamos a hablar. Es por eso que en las tesis de pregrado nosotros teníamos, y se me va el nombre en este momento, no sé si alguno de ustedes me recuerda el nombre, en el cual las concepciones, bueno, íbamos poniendo, recuerdan los circulitos, uno hacia arriba, ¿sí? Y partíamos nosotros de la variable independiente y íbamos poniendo los temas que van abarcando. Y de esa manera ya teníamos nosotros un orden acerca de cómo... La contextualización creo que era, profe. La contextualización, sí. Me parece que la contextualización. Ya teníamos un orden acerca de cómo ir hablando en el marco teórico,
¿sí? Podemos utilizar lo mismo. Y organizarnos hablando primero de la variable independiente para que hablemos después de la variable dependiente. No mezclemos, cuando estamos hablando de la variable independiente, no mezclemos con la variable dependiente. Podemos hablar ya del tema en general, pero cuando ya hemos aclarado todos los temas de la variable independiente, todos los temas de la variable dependiente, y ahí sí nos vamos a la parte final, donde ya podemos mezclar los dos temas, ya podemos relacionar entre los dos. Pero vayamos en un orden adecuado, por favor. Eso es lo importante. Siempre vamos de lo general a lo específico. ¿Sí? Me explico. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de atletismo de velocidad o atletismo de resistencia. Iniciamos hablando solamente por atletismo, pues. Y una vez que ya está claro lo que es el atletismo, ahora sí vamos a hablar de lo específico que es atletismo de velocidad o atletismo de resistencia. ¿Sí? A eso me refiero. Dentro de las etapas del estado del arte, nosotros tenemos lo que se conoce como la fase heurística. En esta fase nosotros vamos a hacer una búsqueda y recopilación de todas las fuentes de información que pueden ser de muchas características, ¿sí? Aquí vamos a trabajar con información bibliográfica, anuarios, monografías, artículos, trabajos especiales, documentos oficiales o privados. Como les decía, nosotros podemos irnos a reglamentos, ¿sí? Vamos a ver todo lo que tiene que ver con investigaciones aplicadas. Podemos acudir también nosotros a filmaciones audiovisuales, grabaciones, multimedias. En la actualidad, muchos resultados de investigación se publican en YouTube, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Hay revistas especializadas que presentan resúmenes de investigación en YouTube. Entonces, para que nos demos cuenta que no nos vamos a limitar solamente a hacer una búsqueda en los motores de búsqueda, valga la redundancia, sino que tenemos que utilizar también otras herramientas. Entonces, a esta fase en la cual nosotros vamos a buscar todo este tipo de información, lo conocemos como la fase heurística. Y una vez que hemos pasado de esta fase heurística, vamos a irnos a la fase hermenéutica. Perdón. En este momento, ustedes están en la fase hermenéutica. Van a leer todo el artículo, van a analizar el artículo, vamos a interpretar y clasificarlos. ¿Sí? Entonces, como ya nosotros hemos leído, hemos analizado, ya sabemos qué información nos sirve y esta información nos va a aportar a la variable independiente o a la variable dependiente. Entonces, nosotros ya con esta clasificación podemos ya comenzar a diseñar cómo va a estar estructurado nuestro marco teórico. ¿Sí? Ya podemos hacernos nosotros diferentes tipos de fichas para que ya podamos trabajar con esta información. Ya podemos estar a la par escribiendo nuestro marco teórico, que es el objetivo. Quítese en eso de la idea que del marco teórico solamente van a coger y copiar y pegar o leer y parafrasear. No. Vamos a redactar. Ese es el objetivo de nuestro marco teórico. Bien, en lo que tiene que ver con la organización de la búsqueda, vamos nosotros por una parte inicial, ¿sí? En la cual nosotros tenemos una idea clara de lo que vamos a buscar. Nosotros ya para este punto ya tenemos identificado el problema. Vamos a centrarnos en este problema, ¿sí? Luego de eso vamos nosotros a realizar una selección donde vamos a identificar y seleccionar el área o tópico general que ha de ser investigado. Eso realizamos en la selección. Una exploración, ¿sí? Donde que nosotros analizamos el problema y comprendemos. Por eso les decía yo en esta fase de exploración leamos ya tanto resumen como conclusiones. Luego vamos a la formulación, donde que nosotros vamos a generar toda esta información y clasificarla. En la recolección vamos a acoplar toda esta información pertinente sobre el problema tratado y en la presentación ya con esta información vamos a redactar nuestro marco teórico, nuestro estado del arte. Aquí tenemos un cuadro que es el cuadro que tenemos que presentar esta semana. ¿Sí? Miren, en este cuadro vamos a poner el autor y el año,
vamos a poner la fuente, los objetivos, el diseño, la muestra de localización, instrumentos de resultados. Pero además de eso, por favor, vamos a aumentar la información que vamos a presentar nosotros para referenciar adecuadamente en APA. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que aumentar? A ver, déjenme trabajar un momentito con esto para, ya les voy a compartir. Ya, aquí a esta tabla vamos nosotros. A ver, ¿dónde me permite aquí insertar? No está como tabla, eso creo que es el problema. Ya sí tenemos insertar. ¿Sí se está compartiendo el documento de PowerPoint? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, doctor. Entonces, recordemos, vamos a dividir, aquí solamente vamos a dejar el autor o autores, vamos a tener el año, vamos a poner el nombre de la revista, que es importante lo que nosotros vamos a insertar en las normas APA, vamos a las páginas. Y algo importante es el título. No sé por qué me faltó esto. Ya, esto incluso tendríamos que haberlo puesto al inicio. Bien, esto nos va a servir. Esta información nosotros ya tenemos exactamente todo para que podamos escribir nuestro marco teórico. El título del artículo, el autor o los autores, sí, la fuente, aquí recordemos que va el URL para saber en dónde está ese artículo, o si ya lo han bajado al disco duro, que es aconsejable que mejor ya lo descarguen si ya vieron que van a utilizar que van a trabajar con ese artículo. Aquí indicamos en dónde está guardado ese artículo, los objetivos. Esto del diseño, quitémoslo, esto no vamos a utilizar. Vamos aquí, en vez de muestra de localización, vamos a ver si nosotros ponemos un resumen. Pero nuestro propio resumen, por favor. ¿Sí? Para que de esta manera sepamos en qué nos va a aportar este artículo a nuestra investigación. El resumen, los instrumentos que utilizaron, la metodología con la que trabajaron, los resultados obtenidos. Entonces, en el trabajo en el cual yo les digo que ya verifiquen sus artículos últimos con el cual van a formar el estado del arte, eso va a estar con estos datos. Si ustedes quisieran, de pronto, vamos a aumentar aquí, que como les dije, no es necesario, pero en algunos casos podemos poner nosotros el volumen y el número de la revista. ¿Sí? No es necesario, pero si ustedes desean pueden aumentar también esa información. Esta es la tabla con la cual nosotros vamos a presentar la información dentro de la tarea de esta semana.
Pero estos artículos, los que van a ser parte de esta tabla, ya son los artículos finales, los que ustedes ya leyeron totalmente y dijeron, ok, este va a aportar y va a haber información en mi marco teórico de este artículo. ¿Sí? Esta es la información con la cual ustedes ya van a trabajar finalmente. Miren, organicémonos. No es el hecho de que yo ya tengo los artículos, los pongo por ahí. Esta tabla nos va a ayudar bastante a nosotros. ¿Alguna pregunta con la información de esta tabla, por favor? Ingeniero, Sí, Clever. una pregunta. Dentro de los objetivos, ¿qué debemos hacer ahí en ese sentido después de tener el título, el autor, la fuente y los objetivos? Ya. Esos, por favor. En todo artículo, en la parte de la introducción del paper, ahí nos dice cuál es el objetivo de ese paper. ¿Sí? Y eso simplemente lo vamos a copiar y pegar aquí para que tengamos claro en qué nos va a aportar ese paper. Y en el resumen vamos a sacar un resumen nuestro, con otras palabras, acerca de cómo nos va a aportar ese artículo en mi investigación, qué información voy a obtener de ahí. En el resumen, por ejemplo, yo utilizo mis palabras, eso es personal. Sí, digo, en este artículo voy a tener la metodología que puedo utilizar con relación a mi variable independiente. O este artículo me da los conocimientos o las definiciones de los términos que voy a utilizar con mi variable dependiente. Este resumen es completamente personal. Este objetivo sí lo copiamos y lo pegamos directamente porque en la introducción, siempre ustedes si se ponen a leer una introducción de un paper, hay en alguna parte que dice, el objetivo de este trabajo investigativo es tal. Y eso lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Aquí en instrumentos y metodología, la metodología de investigación utilizada y los instrumentos que utilizó para realizar esa investigación. Y los resultados, también los principales resultados que obtuvo. No, recordemos que muchas veces los resultados vienen en tablas. Ustedes pueden decir, ok, se realizó este test y se presentó en una tabla. Total, esto es una guía para que nosotros después podamos acudir a esos artículos de forma completamente clara y decir, listo, aquí dice, en este trabajo dice que aquí tengo esta información, tengo en tal artículo. Entonces acudo directamente a ese artículo y ya puedo trabajar en ese artículo. Y la información en lo que tiene que ver con el año, en la revista, las páginas, es para que nosotros presentemos en nuestro norma ZAPA, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un resumen aquí exactamente para que ya cuando vayamos a redactar directamente hagamos la referencia y obtengamos de esta tabla. ¿Alguna otra pregunta? Profe, disculpe, ¿puede repetir los instrumentos y los resultados? Ya. En lo que tiene que ver con los instrumentos, nosotros vamos a poner, voy a aumentar ahí, voy a ponerle metodología e instrumentos. Ya. Miren, para realizar nosotros cualquier tipo de investigación, tenemos que nosotros enfocarnos en una metodología de investigación. Sí, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Pero en un paper también nosotros indicamos con qué metodología de investigación trabajamos. Y además de eso, nosotros tenemos que indicar con qué técnica de recolección de datos y con qué instrumentos de recolección de datos he trabajado yo. Eso vamos a poner nosotros aquí. La metodología y los instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pongo directamente los instrumentos? Porque recordemos nosotros que una técnica de recolección de datos, por ejemplo, es la encuesta, pero el instrumento es el cuestionario. Por ponerles un ejemplo, entonces aquí vamos a poner, se utilizó un cuestionario y la metodología, ¿cuál es la metodología con la que trabajó? En cambio, siempre en todo paper, después de la metodología de instrumentos, vienen los resultados, en la cual nos va a presentar ya los resultados, dependiendo de la metodología que aplicó, qué resultados obtuvimos. ¿Sí? Y estos resultados por lo general se presentan en tablas y gráficos estadísticos. Bien, aquí nosotros vamos a indicar textualmente cuáles son los resultados que presentó. Por ejemplo, dice, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta.
Entonces ya sabemos exactamente a qué resultados vamos a ir. O se presentan los resultados de la aplicación del test tal. Ya sabemos cuáles son los resultados que tenemos que acudir. ¿Sí? Como pueden ustedes observar, este es un cuadro resumen. Es un resumen en el cual nosotros ya vamos a tener organizada la información con la cual vamos a trabajar. En la cual si nosotros estamos escribiendo nuestro paper o nuestro marco teórico, perdón, si estamos escribiendo nuestro marco teórico o estado del arte, por ahí nosotros decimos, a ver, aquí voy a poner información de tal término. Y acuden aquí para saber aquí en qué revista estaba esa información y puedan ustedes leer directamente y resumir. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tengo una inquietud. Este trabajo lo hacemos de los 20 artículos que es recomendable poner en el marco teórico. Ya, de 30. Es recomendable 20, pero yo les puse en la tarea que lleguemos a tener 30, por si las dudas. ¿Sí? Pero es así. De los últimos artículos con los que ya van a ser parte de mi marco teórico, solamente esos van a estar formando parte de esta tabla. Ingeniero, en lo que corresponde a los autores, si no hay mucha información de una variable, se puede complementar por decirle 25 de la variable que tengo más, más información y 5 de la que no hay mucho o siempre tiene que ir 15-15. Ah, ya. O sea, usted se refiere lo que tiene que ver con el marco teórico para la variable independiente y la variable dependiente, ¿no es cierto? Sí. Verán, por lo general la variable independiente es aquella variable que tiene una mayor cantidad de longitud o de términos en lo que tiene que ver con la estructura del marco teórico. Y bueno, no creo que exista una regla, ya depende de cómo usted presente la información. ¿Sí? Si tenemos 20 artículos, por ejemplo, que van a ser parte de mi paper, o usted dice, o vamos a poner aquí, y usted dice, ok, son 25 artículos de los 30 que pido para el deber, ya. 25 artículos van a estar relacionados con la variable independiente y 5 con la variable dependiente. Tratemos por lo menos de que vaya una relación 60-40, 60%, 40%, ¿sí? O sea, estoy hablando unos 18 artículos de la variable independiente, unos 12 de la variable dependiente. Porque la variable dependiente también es importante. Y para ustedes la variable dependiente viene a ser un poco más importante que la variable independiente, porque la mayoría, la variable independiente lo tiene en relación con la parte administrativa y la variable dependiente lo tiene en relación con la carrera de cultura física, con la actividad física, que es la maestría, que es su especialidad. ¿Sí? Entonces, tratemos por lo menos un 18, 12, no mucho así 25-5. Como siempre les he dicho, busquemos. El problema creo que está en buscar la información. Entonces, busquemos la información y vamos a encontrar ya en inglés, en español, para que tengamos una relación más, no tan notoria, ¿no? De 25-5, pero sí de 20-10, de 18-12, que va a ser mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, esta tabla ya lo va a subir porque como recién lo cambié, en el aula virtual está la tabla anterior. Entonces ya lo voy a subir también al aula virtual esta tabla para que tengan de referencia. Profe, por favor. Doctor, una pregunta. Ya, primero a la dama y después el compañero. Por favor, profe, ¿me puede explicar nuevamente esto de la metodología e instrumento? Eso, por favor. Ya, en toda investigación siempre va a haber una metodología que es los pasos que yo realicé para realizar mi investigación. ¿Sí? Entonces ustedes van a decir, ok, si vamos a aplicar un test, reunimos al grupo de personas. Claro que previamente ya está definido el universo de personas o la población con la cual voy a trabajar. Reunimos al grupo de personas, previamente se realizó un calentamiento, ¿sí? Entonces ahí van explicando ustedes toda la metodología y el instrumento que utilizaron. Se utilizó tal test con tales características, ¿sí? Esa es la metodología. Toda investigación va a tener una metodología.
Y los instrumentos es el test que hemos aplicado. Ahora, supongamos que ustedes van a realizar una encuesta, que es con lo que más ustedes están relacionados, ¿no es cierto? Entonces, la metodología, en este caso, es una metodología con enfoque cuantitativo. La técnica de recolección de datos fue la encuesta. El instrumento a aplicar, el cuestionario. ¿Cómo se procedió? Se realizó debido a la pandemia, que ustedes tienen que redactar absolutamente todo. Debido a que estamos en pandemia, se realizó la encuesta utilizando la herramienta Google Docs o Forms de Microsoft. Una vez que se estructuró la encuesta compuesta de 10 preguntas, se envió vía mail a todas las personas que se definió previamente en la población. Finalizada la encuesta, se verificó y se validó los datos y se trabajó con los resultados. ¿Sí? Entonces, miren, yo acabo de redactar toda la metodología y los instrumentos que he utilizado y cómo he realizado mi investigación. ¿Está claro? Sí, sí, Doc, pero lo que yo me refería que dentro de los artículos, pues a veces no hay, pues lo que está, los instrumentos que se utilizaron, más lo que está los objetivos y también los resúmenes y bueno, todo lo que está ahí, pero los instrumentos verdaderamente yo no los he visto dentro de los artículos escritos. Todo art paper tiene una metodología. Todo art paper tiene método de investigación, porque eso es lo que pide la revista. Una revista dentro de las características del paper me dice, ok, tu paper debe tener la introducción, tiene que tener la metodología, tiene que tener los resultados, la discusión y las conclusiones. Entonces, tal vez nosotros no leímos todo el paper, pero siempre, caso contrario, no es aceptado por una revista científica. ¿Puede abrir un paper para que nos enseñe, por favor? Muy bien. A ver, denme un segundito. Doctor, una consulta. Claro. Le estaba revisando en la plataforma y tenemos que presentar para este viernes el capítulo 2, el estado del arte. Así es. Con este cuadro también. No, esta es otra tarea. Están 2 tareas para este viernes. Ya, profe, gracias. A ver, los voy a compartir en este momento. Y ya me perdí dónde está el navegador. Aquí está el navegador. A ver, denme un tema cualquiera a ustedes. Pausas activas y estrés laboral, profe. ¿Me repite, por favor? Pausas activas y estrés laboral. Repositorio no, biblioteca no. DSpace no, repositorio no, repositorio no, repositorio no, Redialig. Aquí tenemos uno. Hablamos de ese. ResearchGate, también aquí tenemos otro que son artículos. Aquí tenemos la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Revista Peruana, ¿sí? Efecto de un programa de pausa activa más folletos informativos en la disminución de molestias musculoesqueléticas en trabajadores administrativos. ¿Nos sirve esta? Entonces, miren, este es el artículo. Aquí tenemos nosotros el resumen. Miren, aquí presenta en inglés también. Y tenemos primero la introducción. Luego de la introducción, tenemos materiales y métodos. Aquí está. ¿Sí? Utilizan diferentes términos, metodología, métodos, materiales. Entonces, aquí, miren, se realizó un estudio cuasi experimental con un grupo control no aleatorio con mención
medición basal y final entre noviembre del 2015 y febrero del 2016 con trabajadores del área administrativa de una institución pública en el Perú. Indica la población y muestra, indica las mediciones que va a realizar, ¿sí? Con qué folletos, variables, etcétera. Pero siempre en todo paper tenemos nosotros la parte de materiales y métodos. Después de esto va a presentar los resultados, porque eso es lo que nos pide la revista. Aquí están resultados. Después de los resultados, la mayoría de revistas pide discusión, no todas. Veamos si aquí nos pide discusión. Discusión. Es que eso ya es algo que está normado. Todo paper va a tenerlo. Y después de la discusión, conclusiones y trabajos futuros. Vamos a buscar por acá. Aquí lo presentan las discusiones mismo. En la discusión lo está presentando las conclusiones. Por aquí en alguna parte ya presenta discusión y conclusiones. ¿Sí? Vamos con el otro paper que habíamos encontrado. Abramos este paper. Sí, este dice programa pausa para fortalecimiento del personal no docente de la Universidad Peruana año 2012. Tenemos el resumen. Aquí lo tiene como planteamiento del problema. A ver, ¿este es paper o no es paper? Parece que sí es paper, pero debería venir introducción. Pero que a la larga la introducción y... no es paper. Este de gana vamos a utilizarle. Si quieren buscamos otro. A ver, pausas activas. Vamos a la siguiente página. Y eso que estoy buscando solamente en el Google, por eso me dio más tesis que artículos. Vamos a buscar mejor con Google Scholar. Bueno, aquí es necesario poner más PDF, ¿no? Porque ya estamos en Google Scholar. A ver, este de aquí, universidad. Siempre que termine en edu, es tesis. Yo por eso me salto. Ya vi que está edu, ya sé que es tesis. Ya me lo salto. Edu, hay bastantes temas de tesis relacionados a este tema. Radialig, efectos de la danza temporal, ya hablamos de este. Ya, de igual manera el resumen. En varios idiomas. La introducción. Materiales y métodos. Resultados y discusión. ¿Sí? Entonces siempre vamos a obtener eso en todos los artículos. Como les digo, eso es algo que verifica y obliga a la revista. Que tenga introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. 5 cosas que obliga a toda revista. Caso contrario, la revista no acepta el artículo. Aquí tenemos las conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Sí. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sí, profe, yo estaba buscando un paper relacionado a las corrientes psicoterapéuticas, pero no me sale. Búsquele en inglés, vea, no se dé por vencido. Ya como hablamos, si es posible, búsqueda hasta en portugués. Sí, más luego voy a conversar con cada uno de ustedes de forma individual. Ahí quisiera que me indique su cadena de búsqueda. Y para refinarle su cadena de búsqueda. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda, por favor?
Profe, disculpe la molestia. Claro, dígame. Por ejemplo, acá en el cuadro de resumen de antecedentes, acá dice resultados, entonces en el artículo tenemos muchos cuadros, ¿no es cierto? Muchas cuestiones. ¿Qué tendríamos que poner? O sea, ¿qué sería lo más esencial que pondríamos en resultados para, Ya, digamos, ¿qué abreviar? resultados obtuvo? Por ejemplo, los artículos, los resultados se presentan en tablas y gráficos, ¿no es cierto? Y usted va a escribir aquí. Se presenta un gráfico del análisis de la encuesta. Se presenta una tabla del análisis del test, tal. Entonces, solamente usted aquí en resultados redacta qué resultado está presentando, nada más. O sea, ¿qué resultados, digamos, qué método utiliza para el resultado, digamos? Porque, Eso va en métodos. pero, o sea, por ejemplo, pero usted me dice que le pongamos de resultados. El artículo presenta una tabla. O sea, sí, pero no, o sea, no redactamos directamente los resultados, sino que esa es mi duda. Ya, verá, metodología. Entonces aquí es una metodología cuantitativa. Después le cambio la letra. ¿Sí? Encuesta, cuestionario. Entonces, esto nosotros ya lo obtenemos porque ya hemos leído nuestro paper. Resultados. Tabla con resultados de la encuesta. Gráfico para análisis de las preguntas. O sea, ustedes sacan un resumen de lo que nos está presentando, lo que nos está presentando el paper. Profe, no importa si le hacemos con un tipo de letra menor a No 12, hay si le hacemos problema, no hay problema. Esto les va a servir solo a ustedes para que después puedan ingresar y ustedes tengan organizada la información. Este es un cuadrito tal como dice aquí, cuadro resumen de antecedentes. Y esto les va a servir para que ya tengan organizado y sepan ustedes a dónde acudir el momento que realicen su capítulo 2. Profe, Sí, le buenos días. escucho. Les saluda Clara. Si tuviera la gentileza, no sé si es mucho pedirle, ¿nos podría poner un ejemplo para tener nosotros como referencia de ¿Quieren que todo? cojamos el ejemplo del paper que encontré? Bueno, por favor, ayúdenos Ya, con muy eso. bien. A ver, ya como les dije, nosotros tenemos que leer nuestro artículo. ¿Sí? Y en todo artículo, nosotros en la parte de la introducción, el momento que leamos, en algún lado dice el objetivo de la presente información, del presente artículo es tal. ¿Sí? Entonces, por aquí más o menos dice, leyendo, por ello se diseñó un programa basado en PA, pausas activas, bajo supervisión y de la entrega de folletos informativos con el objetivo de comprobar el objeto entre ambos grupos y distinguir las diferencias sobre las MMM antes y después de la intervención para obtener evidencias que permitan su implementación en los instrumentos, instituciones públicas y privadas del Perú. Ahora, si ven que yo ya me fui directamente a donde está el objetivo, pero ustedes no hagan eso. Ustedes lean todo esto porque de aquí, de la introducción, ya les va a servir información que ustedes van a utilizar en su marco teórico. ¿Sí? Leen toda la introducción y una vez que leen toda la introducción, en algún lado decía cuál es el objetivo. Ok, entonces, vamos a copiar el objetivo, que es la primera parte que se les pidió, ¿no es cierto?
Vamos a copiar el objetivo y vamos a pegarle si se está compartiendo. ¿Qué se está compartiendo en este momento? El paper, profe. El paper, profe. Ya, muy bien. Solamente copié el objetivo nomás. Ya no importa, sigamos nomás en el paper. Después vamos a ver cómo nos quedó la tabla. Ya, el objetivo. Materiales y métodos. Entonces dice, se realizó un estudio cuasi experimental con un grupo de control no aleatorio con medición basal y final entre noviembre de 2015 y febrero de 2016 con trabajadores del área administrativa de una institución pública en el Perú. Entonces aquí ya está indicado que es un estudio cuasi experimental no aleatorio con medición basal y final. Esta información ya me sirve. Estoy copiando y pegando, por eso me demoro un poquito, por favor. No, sigo aquí. Población y muestras incluyeron trabajadores de 2 sedes. Bueno, asimismo tienen que leer completamente esto. ¿Sí? Las mediciones. El estudio tuvo una duración de 10 semanas. Bueno, toda esta información van a leer ustedes. Vamos a los resultados. De 402 personas potencialmente elegibles, 30 tenían algún criterio de exclusión, 332 fueron invitadas a participar del estudio, 60 decidieron no participar y 30 se aceptaron el día de la evaluación basal. Finalmente, 20 personas fueron excluidas por llenado incompleto de las variables vinculadas a frecuencia e intensidad. Iniciaron 135 personas en el grupo de intervención y 127. En el grupo control ninguna abandonó el estudio por lo que tuvieron la medición final. Entonces se presenta datos de la medición final. ¿Qué más nos dice? Se presentan las características de los trabajadores de una institución pública peruana de estudio. Se presenta el efecto del programa de pausas activas. Tenemos nosotros aquí las diferencias entre las molestias del programa. Yo creo que con eso ya tenemos para que nosotros podamos trabajar e indicarles acá dónde hemos llegado. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este paper? Desde luego que ustedes ya sacaron información del autor, de la fuente, del año, etcétera, etcétera. El objetivo es comprobar el efecto entre ambos grupos y distinguir las diferencias sobre las MMM antes y después de intervención para obtener evidencias que permitan su implementación en las instituciones públicas y privadas del Perú. En el resumen, a ver, esto iba acá, perdón. Ya, el resumen es un resumen de ustedes propio después de leer para que ustedes en el resumen van a poder qué información les va a servir para su estudio y qué información es la más importante. Metodología e instrumentos. Es un estudio cuasi experimental con un grupo de control no aleatorio con medición basal y final.
Esa es la metodología de instrumentos. Los resultados: se presentan datos de la medición final, se presentan las características de los trabajadores de una institución pública peruana que participaron en el estudio, se presenta un efecto del programa de pausas activas, entonces aquí van indicando todos los resultados que obtuvieron. ¿Sí? Ahora sí está claro, pero esto no lo van a hacer como yo lo acabo de hacer en este momento. Miren, yo por experiencia ya sé dónde están los objetivos, ya sé dónde está la metodología, los resultados y acudir directamente allá. Ustedes tienen que leer todo su artículo para que ya al mismo tiempo que van a tener un mayor conocimiento, sigan obteniendo esta información que les va a servir para que escriban su documento final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Correcto. Ya. Sí, dígame. Profe, quería hacerle una petición, si es que no es mucha molestia. Claro, dígame. Profe, verá, conversando con algunos compañeros, pues estamos un poquito, digamos, un poquito ofuscados en el hecho de que se va a realizar esta tarea y el capítulo 2, obviamente que están conectados, eso sí está claro, pero muchos de los compañeros ya tienen que presentar pues las planificaciones en las instituciones educativas, y algunos compañeros también nuevos que nos integramos al magisterio tenemos que ponernos al tanto de muchas cosas. No es justificación, solo que pido un poquito de consideración en el aspecto de realizar solo esta tarea, o sea, bien estructurada esta para ya proceder a hacer el capítulo 2. No sé, espero no molestarle pues con esta petición, profe, ya como en representación del curso pues me toca comentar. Espero que no lo tome a mal en esta cuestión, profe. Es solo una inquietud, una acotación que le pongo a su conocimiento, profe. Ya, a ver. Lo que ustedes solicitan es que de las dos tareas les dejemos solamente en la tarea de este cuadro, de esta tabla de resumen, y la próxima semana nos dediquemos a escribir el capítulo 2. Sí, Sí, profe, por favor. Por favor. Sí, profe, porque ver. estamos en el trabajo también, toca realizar muchas cosas, profe, para esta semana. Sí, profe, porque nos cae una Y también- documentación y Uno hubo por uno, cambios por de favor, ministerio. compañeros. Uno por uno, por favor, compañeros. A ver, bueno, verán. Estamos en la semana 3. Entonces, la semana 4 nos dedicaríamos al capítulo 2. La semana 5 al capítulo 3. Solamente que no lleguemos al último. Verán, si hacemos esto, se me va del cronograma a escribir el paper que yo quería que ustedes escriban al final, que es el mapeo sistemático. Y yo quería llegar a esa parte para que ustedes ya escriban algo. Recuerdan que ese era uno de los objetivos. Si hacemos su solicitud, como que nos retrasamos una semana y no tendríamos al final tiempo para la escritura del paper. Pero claro, cumpliríamos con uno de los principales objetivos de esta asignatura, es de que ustedes salgan escribiendo su proyecto de investigación completo. Profe, Entonces, sí. verá, yo, bueno, tengo no sé si qué decirle, pero para nosotros es muy importante también el paper, ¿no? Para poderlo realizar al final. Entonces, para no trastocar su planificación del módulo, ¿qué le parece, profe? Bueno, usted es el dueño de la materia, ¿no? Usted es el que manda y solo una sugerencia para usted y para los compañeros, para que no quedarnos sin el paper al final. ¿Qué le parece, profe, si nos baja a 20 artículos el trabajo que vamos a hacer, llenar ese cuadro a 20 artículos y también hacemos la otra tarea que nos está enviando, profe? Oh, profe, también otra Un opción. compañero de mi turno no es docente como nosotros, y nosotros en el inicio del año escolar tenemos que hacer mucho y empezamos este día martes y tenemos que hacer bastantísimas planificaciones, profe, con este currículo adaptado que tenemos que hacer totalmente un giro 360 todo lo que tenemos que hacer para el año escolar. Digamos de la manera más comedida lo que dijo David.